Bienvenidos todos ustedes. Damos la bienvenida a todos los que nos visitan. Sean muy bienvenidos. Y queremos también mencionarles cómo estamos muy contentos de que están aquí con nosotros, aprendiendo la palabra de Dios y alabando su nombre y acordándonos también de su muerte redentora. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo educar a tus hijos. Cómo educar a tus hijos. Y va a estar disponible en formato folleto. Ahora, como el tema es bien amplio, eso de cómo educar a tus hijos, vamos a ver, por decirlo así, lo más esencial en lo que pensé yo que sería cómo podríamos ser mejores padres para poder educar a nuestros hijos. Y va a estar, como les digo, en formato folleto, pero ustedes también pueden hacer sus apuntes ahí, porque a veces yo llego a hablar más de lo que menciona el folleto. Ahora, yo creo que la mayoría de los padres cristianos se acuerdan de las siguientes citas bíblicas. Efesios capítulo 6, 1 al 3. Entonces, si pueden ver la palabra de Dios ahí conmigo en su regazo. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego en Colosenses 3:20 dice algo parecido. Tienen ahí Efesios y luego Filipenses y luego Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, yo creo que los padres cristianos normalmente se saben estos versículos de Efesios y Colosenses, y la verdad es que aún los que no son cristianos y ni siquiera sabían que estaban esos versículos en la Biblia, saben que los hijos deben ser obedientes a sus padres. ¿Sí me explico? Es algo que ni siquiera yo lo tengo que leer en un lugar para saberlo. Pero lamentablemente muchos padres piensan que con solo mostrarles estas citas a sus hijos, así, mira, aquí está, hijo. Piensan que con solo mostrarles estas citas a sus hijos y obligarlos a obedecer, lo que dice Proverbios 22:6 se debería de cumplir. ¿Para qué dice Proverbios 22:6? Ahí en sus Biblias, Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo creo que muchos de ustedes también saben ese proverbio y han de pensar, pues así, ¿verdad? Así es como lo tengo que hacer y para que él no se aparte. Y piensan que con solo mostrarle las citas que dicen que me tienes que obedecer, ya con eso tiene que funcionar. Pero lo que hay que reconocer como padres de familia es que a veces los hijos son desobedientes no porque quieran apartarse de la instrucción, sino porque quieren alejarse del instructor, es decir, los padres. Acuérdense, la cita dice: instruye al niño en su camino, ya cuando fuere viejo no se apartará de él, hablando de la instrucción. Pero hay quienes se rebelan, pero porque no se quieren rebelar tanto de la instrucción, sino del instructor. En este caso, estamos hablando de los padres. Ahora, tal vez la pregunta sería: bueno, pero ¿por qué un hijo quisiera apartarse de sus padres? ¿Por qué un hijo quisiera eso? Bueno, muchos padres, sin saberlo, contribuyen a la rebeldía de sus hijos al no obedecer el mandamiento que Dios tiene para los padres. Como sea el mandamiento para los hijos, también hay un mandamiento para los padres de cómo comportarse con sus hijos. Entonces, cuando no obedecen los padres ese mandamiento, ellos mismos están contribuyendo a la rebeldía de sus hijos. Ahora, este mandamiento se encuentra en los mismos pasajes donde Dios le dice a los hijos que sean obedientes. Vamos a Efesios capítulo 6 otra vez. Ya leímos del versículo 1 al 3, pero vamos a leer el versículo 4. Efesios 6, 4. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
Y luego si también vamos al pasaje de Colosenses capítulo 3, donde habla acerca también de los hijos que sean obedientes. En Colosenses 3, 21, el siguiente versículo 21 de Colosenses 3 dice: padres, no exasperéis, así como cuando se desesperan, ¿no?, los hijos, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Sí se fijan? Entonces, si quieres educar a tus hijos exitosamente, primero tienes que educarte a ti mismo, a no exasperar a tus hijos. Por entonces, la pregunta sería: ¿qué debo hacer para no exasperar a mis hijos? Y yo diría: qué bueno que hiciste esa pregunta, porque entonces lo vamos a responder, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para no exasperar a mis hijos? Número 1, practica lo que enseñas. Practica lo que enseñas. A los hijos les exaspera ver a sus padres cuando dicen una cosa y hacen otra. O que sean una cosa en la iglesia y sean otra cosa en la casa. Para los hijos, y realmente para Jesús, a eso se le llama hipocresía. Cuando son una cosa y dicen una y hacen otra. Para los hijos y para Jesús eso se llama hipocresía. Y cuando existe eso en los padres, el daño que causa en los hijos es enorme. Es enorme. Y una vez que son jovencitos, aprenden a ser igual, ¿verdad? Sí, papá, este viejo pelón. ¿Sí es bonito? O sea, así enfrente, ¿verdad? Muy bien, muy buenas criaturas. Pero realmente, siempre aprenden a ser ¿qué? Hipócritas. O, ¿verdad?, si ellos no tienen ese corazón, ¿verdad?, para ser hipócritas, pues sí, o sea, si los hijos no tienen ese corazón para hacer eso, lo que hacen es dejar de ir a la iglesia, porque no quieren ser como sus papás, que se portan muy bien en la iglesia, pero saliendo del culto no paran de criticar a los hermanos. Y entonces, vean, ellos se les duele bastante. Dicen: mira, se portan muy bien con los hermanos, y nada más nos salimos y vamos en el carro y andan hablando puras sandeces, puras cosas malas de los hermanos. Fíjense que una vez Jesús le advirtió a sus discípulos acerca de aquellos que eran hipócritas, es decir, que sí decían cosas muy buenas o de parte de Dios, o sea, de la ley del Antiguo Testamento, pero no lo practicaban. Ahí está en Mateo 23:3. Mateo 23:3. Mateo 23:3 dice: así que, aquí está hablando Jesús a sus discípulos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, porque estaban leyendo de la palabra de Dios. Sí, guardadlo y hacedlo. Pero, ¿verdad?, no hagáis conforme a sus obras. Y aquí está la frase: porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Entonces, la número 1, hermanos, o sea, los papás, si no quieren exasperar a sus hijos, si no quieren contribuir en la rebeldía de ellos, practica lo que enseñas. Practica lo que enseñas. Y cuando digo enseñas, no me refiero a que usted diga: pero yo nunca me he parado en una clase a enseñar. No me refiero a eso. Sino me refiero a lo que usted le dice al hijo: oye, no hagas esto, o haz esto, no hagas esto, eso. Lo que usted le está enseñando a él, usted no lo haga, o usted hágalo si es algo bueno. Ahora, ese es el número 1, practica lo que enseñas. 2, cumple lo que prometes. Cumple lo que prometes. Algo que les rompe el corazón a los niños desde chiquitos, o sea, no tienen que estar grandotes para eso, sino desde chicos, es cuando los padres no cumplen lo que prometen. Y lo más triste es cuando los padres, en vez de pedirle perdón a sus hijos por romper su promesa, se excusan fácilmente, viendo como poca cosa la promesa que le hicieron a sus padres. Me explico, si ustedes piensan que sus hijos no se fijan en eso, pregúntenle: hijo, yo te he prometido algo que no he cumplido. Y agarren una pluma y una libreta, lo que les van a decir. Pero es bien importante, ¿verdad?, cumplir lo que uno promete. Porque entonces, vean, si no lo hace, es algo bien doloroso, vean, para el hijo, y mucho más doloroso cuando se excusa fácilmente el padre. Y mucho más doloroso cuando
eso de no cumplir lo que promete, lo hace continuamente. ¿Sí me explico? Mi papá. Eso se va acumulando en el corazón del hijo. ¿Sí me explico? Los padres que le hacen eso a sus hijos no se dan cuenta del daño tan grave que le están causando a sus hijos. El hijo piensa dos cosas: mi padre no tiene palabra, ya no puedo confiar en él. Y segundo, mi padre no me cumple porque me tiene en poco. Yo no valgo nada para él. ¿Sí me explico? Porque si tiene en poca cosa la promesa hacia mí, es porque yo soy poca cosa para él. Entonces, no son, ¿verdad? Quiero explicarles algo: no son los hijos los que deberían de entender que a veces las cosas se nos salen de nuestro control, sino que son los padres los que deberían de entender eso antes de andar prometiendo algo. ¿Sí me explico? O sea, porque uno dice, bueno, es que yo debería entender que a veces las cosas no salen como uno planea. No, es que tú debiste haber pensado eso antes de andarle prometiendo nada. Entonces, si no quieres exasperar a tus hijos, mejor sigue el consejo de Eclesiastés 5:5. Eclesiastés 5:5, que dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Mejor es que no prometas. En vez de prometerles ir a un lugar, porque esa tal vez es una de las promesas que se dirían: vamos a ir a tal lugar, vamos a ir con un fulanito, vamos a ir a un lugar que ellos les divierte o algo así, ¿no? Un lugar para comer o algo. En vez de prometerles ir a un lugar, mejor llévalos a ese lugar y sorpréndelos. Así nosotros le hacemos hasta con cosas sencillas. En vez de decirle, vamos a ir hasta puede ser un restaurante o algo así, dice, pues vamos a ver si podemos ir, vamos a ver. Porque es cierto, ¿no?, que de repente los restaurantes están llenos. ¿Es cierto, no es cierto, que de repente está cerrado? Vamos a Chick-fil-A. Está cerrado los domingos. Yo me acuerdo cuando fuimos a, ¿cómo se llama?, Disney World. Hasta mis hijos ni sabían a dónde íbamos. Viajábamos y viajábamos y viajábamos. Ahora ellos sabían lo que era Disney World, ¿no? Y lo ven en el canal y todo eso. Y un lugar, ¿verdad? Pero entonces íbamos. ¿Y a dónde vamos? Vamos a otro lado. A saber, y que North Carolina, y que South Carolina, y que Georgia, y que sí, íbamos en el carro. Y ya hasta que estaba el anuncio ahí, hermanos, me voltea. ¿Sí me explico? El anuncio de ahí, Disney World. Así me explico. Pero no hay por qué. Imagínense si le digo, vamos a ir a Disney World, y de repente que no vayamos. O se nos moche la llanta. O sea, no sé, o sea, cualquier cosa. Mejor la sorpresa, se divierte bastante. Entonces, ¿verdad? Es muy importante eso. O también, por ejemplo, si le vas a prometer no ir a un lugar, sino prometerle algo, un regalo o algo así. En vez de prometerles, ¿verdad?, que les vas a dar algo, mejor sorpréndeles con el obsequio en la mano. O sea, no les prometas algo en que no estás 100% seguro. O sea, que no lo tienes a la mano. O sea, que ¿qué tal si van a la tienda y no está? Cualquier cosa. O sea, entonces el papá, el adulto, es el que tiene que comprender que esas situaciones pasan. ¿Por qué? Porque el hijo no lo va a comprender así. El hijo piensa en su papá: mi papá es fuerte, mi papá es poderoso, mi papá las puede, por lo tanto si él dice algo, va a ser. Y si no, y acuérdense que los papás es el primer reflejo o la primera imagen que los hijos tienen de Dios. ¿Me explico? Ya después van a andar juzgando a Dios según como fue mi papá. Si mi papá me promete y no cumple, capaz de que todas las promesas que Dios me dice no lo va a cumplir. ¿Sí me explico? Entonces es bien importante, cumple lo que prometes. Todo. Entonces por eso les digo, mejor lo bueno es mejor que no prometas, que prometas y no cumplas. Eclesiastés 5:5. La número 3. No les digas mentiras. No les digas mentiras. A veces los papás justifican las mentiras que le dicen a sus hijos pequeños diciendo que son inocentes. Ya no dices que son inocentes. Pues con mayor razón no debes decir mentiras, porque todo lo que les digas se la van a creer con mucha más razón. No debes decir ninguna mentira a tus hijos, no importa que qué tan chiquitos o qué tan grandes sean. Dios no justifica en ningún lugar que le invitamos a nuestros hijos.
ya que según Juan 8:44, el padre de mentira es el diablo. Ahí dice el padre de mentira es el diablo. Y en Apocalipsis 21:8, esta nada más es una cita de otra, de que habla de la mentira. Apocalipsis 21:8 dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces no se justifique diciendo, bueno, es que mi hijo no sabe, es que mi hijo es inocente, pues con mucha más razón. Díganle la verdad. La realidad es que muchos papás mienten a sus hijos por pura flojera. Sí, pues ¿cómo está la conexión entre mentira y flojera? Ya que no quieren batallar con ellos, ¿sí me explico? Le dicen mentiras y muchas veces esas mentiras es porque no quieren batallar. Mejor les digo una mentirota que se la crean y ya se calla el niño. ¿Sí me explico? Entonces no hagan para nada eso. Les dicen a sus hijos, no vayas para allá porque está el cuco. ¿Ya? Si te portas bien, Santa Claus te va a dar regalos. Sí, vamos a visitarlos, pero súbete al carro. Y no es cierto. Esta es la última cuchara. Y tus intenciones es darle más. ¿Sí me explico? ¿Qué tan fácil le mienten los padres a los hijos? No hay necesidad, hermano. Yo les digo, no hay absolutamente ninguna necesidad de mentirles jamás a sus hijos. Este se me hace un oxímoron, como dicen en inglés. Si dices mentiras, te va a crecer la nariz. Tú misma la estás diciendo y no te ha crecido, Ya si sus papás le dicen, se te va a crecer la nariz y tú mientes, pues hazte un ladito porque me está picando el ojo tu nariz. ¿Sí me explico? Me acuerdo cuando una vez una hermana me dijo, si te picas la nariz te va a crecer la nariz. ¿Es verdad o no? Pues es falso, totalmente falso. Pero yo sabía que era falso y el hombre, más bien ella como Pinocho me le va a crecer la nariz. O si haces X cosa, te van a salir espinillas. No les digo qué cosa, ¿verdad? Pero unos así dicen, si haces esto, te van a salir espinillas. Ahora, tarde o temprano, tus hijos se dan cuenta de lo mentiroso que eres. Tarde o temprano. Ya después cuando está buscando la chimenea se da cuenta, Santa Claus no podría caber por aquí, ¿verdad? Sí, me explico, o sea, tarde o temprano se van a dar cuenta de las mentirosas, las mentiras que le dices, y ya no va a confiar en ti. Aunque le digas la verdad, ya no va a confiar en ti. Ya creaste fama de mentiroso, eres mentiroso. Ahora, ¿con qué cara les vas a exigir a tus hijos que te digan la verdad cuando tú les enseñaste a decir mentiras? ¿Cómo le vas a decir? Toca, dile que no estoy, ¿verdad? O llama, dile que no estoy. Dice que no está. Pero y luego después, hijo, ¿por qué me mentiste? Pues tú dices mentiras. Entonces, ahora bien, cuando los niños te preguntan cosas íntimas y tú quieres proteger su inocencia, solo diles la verdad que ellos necesitan escuchar. ¿Sí me explico? No les digas mentiras, solamente diles la verdad, la necesaria verdad. Por ejemplo, cuando están hablando acerca de, oye, ¿cómo es que tienen un hijo? ¿Cómo me tuvieron a mí? ¿O cómo tienen unas parejas de sus hijos? Y dice, mira, pues el papá le pone una semillita a la mujer, ¿verdad? Y todo eso. Y es verdad, nada más que uno no le dice los detalles. Pero es bien importante, no les digan mentiras. Cuando yo hacía preguntas a mi mamá, cosas que yo inocente, pues ella no me quería decir más. Ella simplemente me contestaba, mira, cuando seas mayor, vas a saber. Cuando seas mayor, vas a saber. Y yo me contentaba con esa respuesta. O sea, si no me quiere decir, es por algo. ¿Sí me explico? Pero entonces así uno puede seguir de inocente, ¿verdad? Y luego ya, entonces aquí le puse, y eso sí, o sea, no les digas mentiras, diles solamente la verdad necesaria, no, sin entrar en detalles, y veles explicando más conforme vaya esa persona madurando. ¿Sí me explico? Conforme vaya creciendo, conforme vaya, según su edad, uno le va a ir diciendo un poquito más, ¿sí me explico? Más específico. Pero no les digas mentiras. No les digas, bueno, es que pues fuimos a París o te mandó
fue la cigüeña, te trajo para acá, ¿verdad? Te encontramos en un canasto, ¿verdad? O saliste del repollo, creo que así dicen los americanos. Pero dicen una bola de cosas que... ahora, es entonces, ya dijimos, practica lo que enseñas, cumple lo que prometes, no les digas mentiras. Y aquí le puse también, ¿verdad? No tengas favoritos. Ese es el punto 4. No tengas favoritos. Si tienes 2 o más hijos, disciplínate a no tener un hijo favorito. Porque lamentablemente muchos padres cometen ese error hasta sin darse cuenta. Pero los hijos sí se dan cuenta. Y uno, si se lo hacen ver, no me había dado cuenta. Pero no tenga, por eso le digo, disciplínate a no tener un hijo favorito. Es bueno tratar a cada hijo conforme a su personalidad, porque no son iguales en cuanto a personalidad. Porque si tú les dices, bueno, les voy a dar un premio a todos ustedes si se portan bien, qué sé yo, un dulce, y tal vez alguno de ellos dice, pues ¿qué dulce qué es? ¿Sí me explico? Tal vez para otro un dólar, o tal, ¿sí me explico? Entonces trátalos por igual, pero sí haciendo diferencia en cuanto a su personalidad, en cuanto a según la necesidad de cada uno. Pero que todos se sientan igual de amados, ¿sí me explico? Entonces, no tengas hijos favoritos. Es malo de querer más a uno que a otro. En Génesis capítulo 25, versículo 27 y 28, hay un ejemplo ahí. Génesis capítulo 25, versículo 27 y 28, dice: y crecieron los niños. Vamos a ver qué niños son. Y Esaú fue diestro en la cacería, ¿verdad? Hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Entonces ya ustedes se pueden imaginar cómo los dos eran bien diferentes de cuanto a personalidad y todo eso. Versículo 28, fíjense. Versículo 28. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Pero siempre de una manera en que se distinguía el favoritismo. Entonces aquí cada uno tenía su favorito. Y la rivalidad, ¿verdad?, que causó entre ellos fue casi mortal. Si ustedes conocen la historia. O sea, la rivalidad que se hace, si usted tiene un favorito y todo eso. El segundo ejemplo de favoritismo también casi llegó a la muerte. En Génesis 37:3, el mismo Génesis, pero el capítulo 37, versículo 3, que dice: y amaba Israel. ¿Israel quién es? Israel viene siendo Jacob, el que Rebeca amaba más. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, ¿sí se fijan? Más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Ahora, el hijo menos amado, si es que son dos, ya más, el hijo menos amado siente un vacío enorme en su corazón. Sí, porque el hijo menos amado ve a cómo tratan al otro y cómo me tratan a mí, cómo tratan al otro y cómo me tratan a mí. Hermano, ¿usted no cree que se siente horrible? Decir, wow, y lloran y todo, o sea, ¿cómo? O sea, yo veo que mi mamá o mi papá ama más a mi hermano, a mi hermana. Siempre, pues se siente feo, se siente, o sea, un vacío enorme en su corazón que puede producirle lo siguiente. Son varias cosas. Puede producirle lo siguiente a ese hijo que siente ese vacío de amor de parte de sus padres. Se hace rival del favorito. Se empieza a pelear con el favorito. Se empieza a hacer cosas o se muerde solo y ¡ay, me mordió él! O así, siempre pues hace cosas, pero le hacen maldades al favorito y todo eso. Entonces se hace uno que puede pasar, porque todo depende. Ese hijo que se siente así por el vacío, dependiendo de su personalidad, puede pasar diferentes cosas. Uno, se hace rival del favorito. Inciso B, copia la manera de ser del hijo amado. Trata de imitarlo, trata de ser como él. No porque ve que qué bueno es el Max, no, sino porque ve cómo lo ama más. Entonces trata de ser él, o ella.
trata de copiarlo, causándose a él mismo un problema psicológico. ¿Por qué? Porque él ya no es el mismo. Trata de ser otro, trata de ser alguien que no es. ¿Para qué? Que lastimaron para ganarse el amor del padre o de la mamá. Y trata de ser alguien más, por lo tanto no es el mismo. Y al final de cuentas, no siente ese amor que tanto quería. Porque el papá o la mamá no lo ama realmente a él, ama la copia del hermano. Entonces, o también puede pasar, esto pasa de a menudo, que cuando no sienten el amor del padre o de la mamá, busca amor en todos los lugares equivocados. Ese vacío que tiene lo busca en otras partes de relleno. Pueden ser malas amistades, pandillas, alcohol, drogas, sexo. ¿Sí me explico? O sea, como dicen que hay unas muchachas que son como, dicen que son como ambulancias, que nada más andan recogiendo heridos, ¿ya? O sea, es decir, ¿cómo se te ocurrió de ser novia de que no es nada, de un todo, pero es que me ama, ¿sí me explico? Sienten ese amor que no recibieron del papá o de la mamá. O también puede suceder que esa persona que no sintió ese amor tan grande que veía, que sí le pasaba a sus hermanos o hermanas, entra en una depresión, pero no es una depresión cualquiera, una depresión crónica. Y lo peor que llega a suceder es que a veces los hijos menos amados llegan a suicidarse. Entonces, no tengas favoritos, ámalos a todos por igual, según su personalidad, pero que se sientan bien amados todos. Ahora, el punto número 5, es parecido al 4, pero es necesario enfatizarlo. No compares a tus hijos. No compares a tus hijos. Entonces, como les decía, aunque este punto es muy parecido al anterior, es necesario enfatizarlo, ya que lamentablemente muchos padres comparan a sus hijos. Y no me estoy refiriendo a su mente, sino que les sale por la boca. Les llegan a decir frases como: deberías ser más como tu hermano, o aprende a tu hermana, o le dicen: mira, cómete tu comida como él. Se me está comparando. Mira, ella sí sabe colorear, o a ver cuándo sacas calificaciones como tu hermano. Siempre con todos, o sea, es increíble el montón de veces que los papás llegan a comparar, o sea, entre ellos, entre los hijos, y es malo. O si no, ¿verdad? Lo que hacen los papás, lamentablemente, delante de sus hijos, le dicen a sus conocidos, le platican ahí, no sea la vecina, lo que sea: ella salió más lista que él. Yo le digo que sea aplicado como su hermana, pero no entiende. ¿Sí me explico? O sea, no se le dirán a ellos, pero que no tienen oídos los niños. O yo no confío en ella sí. ¿Sí me explico? Etcétera, etcétera. Entonces, los padres tenemos que comprender que cada hijo tiene su propia personalidad, sus propias virtudes y sus propias flaquezas. Y hay que tratarlos y amarlos individualmente conforme a su persona y no andarlos comparando, porque eso desarrolla un resentimiento en los hijos. Es horrible. Ahora, el punto número 6: no los disciplines indisciplinadamente. No los disciplines indisciplinadamente. Bueno, ¿qué significa eso? Es decir, usa la disciplina correcta según el agravio. Usa la disciplina correcta según el agravio. Checa primero si realmente es culpable tu hijo de la acusación, por si acaso es que tú no fuiste testigo de lo malo. Checa primero si realmente es culpable tu hijo de la acusación. No voy a hacer que sea falsa la acusación, o que lo hayan hecho ver más grande de lo que fue. Segundo, mide bien la gravedad de lo que hizo. Porque aquí tengo varios incisos. A, hizo una travesura, me rayó la pared. ¿Pues qué tan grave es eso? Ni me explico. Rayó la pared. ¿Es niño o no?
Bueno, mis niños no salieron tanto así, de que vayan para ahí, no salieron así, pero yo sé que hay otros que sí, ¿verdad? O simplemente cualquier otro tipo de travesura, ¿verdad? O mira, mamá, que anda poniendo frijoles a la nariz, ¿verdad? No sé, o sea, cualquier cosa, ¿verdad? Y están haciendo travesuras, o sea, no lo están haciendo por maldad, ¿sí me explico? Una travesura. O se está subiendo a un cajón, o se está subiendo a la parte trasera del carro, o así. ¡Ay, mira, qué estás haciendo! Oye, pues qué, o sea, el niño sale todo amedrentado, pues qué hice, qué era, a quién maté. ¿Sí me explico? Pero ¿para qué lo andas? ¿Sí se entiende? O sea, ya le voy a decir a papá, ¿para qué lo andas fastidiando al hijo? ¿Sí? ¿Qué maldad hizo? ¡Ay, pues qué verga! ¿Quién se murió? Aquí ni yo. Oh, sí. Entonces, pues tenemos una travesura. O rompió una regla de seguridad. Es decir, dejó la puerta abierta. O cruzó la calle sin fijarse o algo así. O sea, no es claro que esas cosas no son buenas, pero me refiero a que simplemente rompió una regla de seguridad. Y hay veces que hasta los papás los regañan y todo eso, cuando en primer lugar el hijo ni sabía. Fíjate que a veces los papás piensan que los hijos ya deben tener programado, ya sabiéndolo todo. Ellos no entiendes que no hay que hacer eso, pues yo no sabía. Pensaba que si yo me cruzaba, el carro se debería de parar. ¿Sí me explico? O sea, ellos pueden tener su propio razonamiento, ¿verdad? ¿Que están ciegos o qué? ¿Que no pueden ver que estoy cruzando? ¿Sí me explico? O sea, la cosa es que los niños, acuérdense que ellos vienen con la mente en blanco, ¿verdad? Lo único que pueden hacer es aquello que ya están programados para hacer, es decir, su corazón palpitar, respirar, digerir los alimentos, ¿sí me explico? Lo otro se tiene que aprender. Lo otro no estuvo ahí caminando en el vientre de la madre, ya tienen que aprender a hacer todo eso. Entonces, acuérdense, ¿verdad? Fíjense, es una travesura, o rompió una regla de seguridad, o simplemente fue un accidente, ¿no? Pasó un accidente, ¡pum!, rompió algo. Pero fue un accidente, se me explico. Le dijo, mi mamá le gusta mucho esto. No, sino que simplemente se golpeó la cabeza o algo y esa cosa vino y sopa, ¿verdad? Un accidente. El puro accidente tiene su propio castigo, ¿sí me explico? Ya sea para la otra, no hace eso. Yo me acuerdo, fíjense, yo me acuerdo cuando yo era niño, y una vez pasó eso, que una vez en un cuarto estábamos libreros. Y dentro de los libreros había, creo que era un jarrón o algo así. ¡Ay! Se lo había dado a mi mamá, ¿verdad? Y pues, como los jarrones son como medio redondos, ¿no? ¡Ay! Guácatelas. Y claro, allá en México no hay alfombra de como aquí, ¿verdad? Así sólido, ¿no? Y ya mi hermana le dijo no a chismear, sino simplemente le dijo, ¿verdad? Porque pues yo no quería decirle a mi mamá, ¿verdad? Ya lo veo mamá y se rió, ¿verdad? Y no me hizo nada, dijo, yo sé que es un accidente, ¿verdad? Y me dijo, nada más acuérdate, ¿verdad? Que cuando ya tengas tus propios hijos, así sé. Fíjense, hermanos, yo era un niño cuando pasó eso. Y hasta el día de hoy me acuerdo. Hasta el día de hoy me acuerdo. Entonces, ¿qué cosa, vean? Y luego también, por ejemplo, estos no son, hay más incisos. O también ignoró una regla de buenos modales. Ignoró una regla de buenos modales, o no la sabía. Es decir, no pidió permiso. O no dijo gracias. O no dijo perdón. O no dijo con permiso. ¿Sí me explico? Es otra cosita. No, pues simplemente se le dice. Mira, se dice gracias, se dice, pues tú no lo haces. ¿Sí me explico? Entonces, por eso, o sea, todo eso, o sea, ¿qué no es la gran cosa? ¿Para qué andas ahí castigándolo por algo que bien sin chiste? O, por ejemplo, de desobedeció una orden tuya. No te hizo caso. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque a veces, ¿cómo se llama? Castigamos al hijo, pero no fue porque andaba haciendo algo malo, sino porque no me obedeció. ¿Sí me explico? O sea, lógicamente es un pecado, la palabra dice, pero dice ese pecado, ya que los desobedientes a los padres es malo. Pero a veces la desobediencia no requiere tanta disciplina, ¿sí me explico? Está el niño, jugando y todo así allá, y ven para acá, que no me haces caso, y ¡guas! Y todo eso. Uno tiene que pedirle perdón a su hijo, ¿verdad? No porque
no por la desobediencia, sino el hecho de que la disciplina fue ¿qué? Indisciplinada. ¿Me explico? Ahora me falta que Dios me dé un manazo a mí, ¿sí me explico? Por yo haber tratado a esa criaturita así. Pero este es muy importante, este inciso, porque a veces el hijo realmente no estaba haciendo algo malo, sino simplemente porque me cayó gordo. ¿Por qué? Porque me desobedeció a mí. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque lo que estamos aprendiendo es a no exasperar a nuestros hijos. Tenemos que amarlo, ¿verdad? Y el último que tengo aquí de inciso, en cuanto a hizo una travesura, rompió una regla de seguridad, un accidente, ignoró una regla de buenos modales, desobedeció una orden tuya, el B cometió un pecado. O sea, esta sí ya es cuando me comete un pecado mencionado en la Biblia. Es decir, tú se lo enseñaste, tú le dijiste, como a Dios no le gusta esto, XX y todo eso, ¿verdad? Y él, bueno, si saliendo, así me explico, o sea, nada de que, ay, es que pasó un accidente o no sabía, no, o sea, fue de ti diciendo pecado. Ese sí se requiere de una disciplina, ¿no? Pero sí me explico cómo hay muchas cosas que el hijo puede hacer que tal vez uno no las vea buenas. ¿Por qué no se requiere de tanta disciplina? Simplemente más de explicación o de instrucción o de enseñanza. Por eso hay que enfocarnos más en castigar el pecado, ¿sí me explico? Lo que sea, pecado recreativo, con alevosía mental y todo eso, hizo mal. Entonces eso sí, eso es castigable, sí es disciplinable. Ahora, yo sí les quiero decir, según la gravedad del agravio, debe ser la disciplina. Pero si no, es una disciplina indisciplinada. Hay unos padres que lo que hacen es preguntarle a los hijos, ¿verdad que hiciste mal, no? Que sí, y todo eso. Y le dicen a los hijos, ¿tú qué crees que te mereces? Se lo dicen a los hijos. A veces, y créanme, los hijos llegan a ser más duros que el castigo que le iba a dar el padre. No, pues no televisión por una semana, no computadora, ¿verdad? O no sé si me explico. Pero, o sea, ellos pueden también contribuir hasta decir que va a ser la disciplina, que te mereces. Y es muy bueno, ¿sí me explico? No se puede quejar el niño diciendo, ¡oh, esto es muy pesado! No, pues tú lo escogiste. No me diste a escoger. Pero eso sí les quería decir, cuando disciplines a tus hijos, no lo hagas cuando estás enojado, ¿verdad? Porque después cometemos ese error, ¿verdad? Disciplinar a nuestros hijos cuando estamos enojados, cuando estamos airados, cuando, así me explico, cuando salió el ogro, ¿verdad? Cuando salió, ¿verdad? El Hulk, cuando hacemos verdes. Santiago 1.20, ¿qué dice? Santiago 1.20, ¿verdad? No lo disciplines cuando estás cegado por lo que dice Santiago 1.20. Dice Santiago 1.20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Se fijan? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, cuando tú haces algo airado, ¡ay, pum! A la pena lo que vas a hacer, te pasaste de la mano, ¿verdad? O algo, ¿verdad? Pero no obraste la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos da nuestro merecido, nos da exactamente lo que merecemos. Ni menos ni más. Gracias a Dios, ¿verdad? Que a nosotros nos ha perdonado nuestros pecados, pero ¿quién fue el que recibió todo el castigo de nuestros pecados? Cristo, ¿verdad? Cristo en la cruz. Entonces, por eso hay que ver qué es lo que causó nuestros pecados. Entonces, por eso hay que enfatizar más que nada, si vamos a disciplinar algo de nuestros hijos, más que nada lo que sea realmente pecado, no otras cosas, ¿verdad? Que son más ligeras. Y según Lucas 12, 47 y 48, no voy a leer la cita, pero Lucas 12, 47 y 48, según ahí, se merece una disciplina menor el que comete un agravio ignorantemente, o sea, no sabiendo. A final de cuentas, hermanos, para no exasperar a tus hijos, usa la regla de oro. ¿Sí me explico? Entonces, acuérdense, el día de hoy queremos saber cómo educar más a nuestros hijos. Y a veces de lo que se trata es de que nosotros nos eduquemos a nosotros mismos para poder educar a nuestros hijos. Les voy a decir las 6 otra vez. Practica lo que enseñas. Cumple lo que prometes. No le digas mentiras. Ahí también mencionamos cómo eso de que, o sea, cuando sea necesario, hermanos, pídele perdón a tu hijo.
pídele perdón a tu hijo, porque hay muchos papás que piensan que no tienen que andarle pidiendo perdón a sus hijos. Nuestro Padre Celestial es el único perfecto, pero nosotros no, vean. O sea, que pedirle perdón a nuestros hijos cuando no hemos violado algo de esto. El 3, ya no les diga mentiras. 4, no tengas favoritos. 5, no compares a tus hijos. Y 6, no los disciplines indisciplinadamente. Y como decíamos al final de cuentas, para no exasperar a tus hijos, simplemente usa la regla de oro que se menciona ahí en Mateo 7:12. Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahora sí quiero que comprendamos algo como padres. Trata a tus hijos con el mismo respeto y cariño que tú desearías de ellos, pero solo recuerda que tú eres el adulto, no tu hijo. O sea, se va a esperar más de ti. A veces queremos igualarnos a nuestros hijos en el sentido de que pues tenemos que ser igual de responsables. No. Tú eres el adulto. Tú eres el que debe estar más maduro. El cerebro de tu hijo hasta físicamente todavía se está desarrollando. Pero tú no tienes excusa, tú ya estás totalmente desarrollado mentalmente, ¿verdad? Y sabes más de la palabra de Dios que tu hijo. Y entonces por eso es bien importante, ¿verdad? Acuérdate que tú eres el adulto. Compórtate como el adulto en cuanto a tú y tu hijo. Actúa con mayor madurez. Y sí les quería mencionar de todo esto. Cuando uno realmente hace todas estas cosas y trata de hacer o no hacer esto con sus hijos, entonces lo demás va a salir mucho más fácil, ¿sí me explico? Aquí sí le puse aquí al final. ¿Se acuerdan que dice que cuando dice que no los exasperemos, que no los provoquemos a ira, menciona que cómo lo debemos de criar? La cita ahí dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En disciplina y amonestación del Señor. Entonces, si nosotros queremos criarlos como el Señor lo haría, ¿qué tenemos que hacer nosotros los adultos? Tenemos que agarrar la palabra de Dios y leerla, estudiarla. Pero no es posible que sí sabemos lo que dice el doctor fulanito y el doctor manganito y el doctor que la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Pues no sé qué dice acerca de la educación de los hijos. Entonces, no, tenemos que aprender de la palabra de Dios para saber qué decirles. Entonces, aquí yo sí les quiero decir algo. Como padres de familia, nuestra obligación delante de Dios, es enseñarles a nuestros hijos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Para que en un futuro ellos decidan voluntariamente obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en 2 Timoteo 3, 4 al 16, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16, aquí claramente ya se nos da a entender qué es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. ¿Cuál es la clase de educación que les debemos de dar? Y viene siendo la educación del Señor, ¿verdad? De la palabra de Dios. Dice, 2 Timoteo 3, 14 al 16, pero persiste tú en lo que has aprendido. Esto le está diciendo Pablo a Timoteo. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15, y que desde la niñez, ¿se fijan? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Yo me acuerdo cuando vi mi primera Biblia. Cuando digo mi primera Biblia me refiero a esta, de que puras letras, no bonitos. Era cuando tenía 8 años. Creo que la tengo ahí en México todavía, con el forro original, ¿no? Y la leí toda. Ahorita Caleb ya está en el libro de Números, Caleb. Ya leyó Génesis, ya leyó Éxodo, ya leyó Levítico. Hermano, si un niño de tantos años puede leerlo, usted también puede leerlo. O sea, Levítico, pero ya va en Números. Entonces, él está viendo como 2 capítulos al día. Pero entonces es bien bonito. Otra vez una Biblia normal. Lo que dice aquí, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Estoy aquí en el versículo 15, son de Timoteo 3, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Y cuando va madurando, que dice el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar. ¿Usted quiere educar a sus hijos? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mira, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Ahora, ¿y quién aprendió? ¿Verdad? Cuando era niño, según este versículo, era Timoteo, ¿verdad? Dice, desde la niñez ha seguido las Sagradas Escrituras. ¿Y quién fue, verdad? ¿Quién fue quien le enseñó desde que era niño? En 2 Timoteo 1.5 está lo que podríamos decir la respuesta, ¿no? 2 Timoteo 1.5. 2 Timoteo 1.5. Dice Pablo aquí, trayendo a la memoria la fe no fingida, es decir, ellos sí practicaban lo que enseñaban, la fe no fingida que hay en ti, o sea, Timoteo, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida. ¿Sí es Loida, en tu abuela? No sé que aquí si alguien se llama así. ¿Para cuántos abuelos hay aquí? Fíjense cómo la responsabilidad no más son de los papás, sino también de los abuelos. A veces dicen, los papás es de educarlos y los abuelos de chiflarlos. No. Eso no dice Dios. Entonces, tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. En el caso de Timoteo, su mamá y su abuelita eran las cristianas en la familia. Y ellas se dedicaron a enseñarle a Timoteo las Sagradas Escrituras. Entonces, de la misma manera, hagámoslo nosotros, con nuestros hijos, no solo poniéndolos a leer las Sagradas Escrituras, sino que también enseñándoles, mostrándoles la palabra de Dios en nosotros, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, que ellos vean en vida, que ellos vean así un ejemplo vivo de la palabra de Dios en nosotros. Y hermanos, o sea, si hacemos esto, o sea, eso de criarlos o educarlos exitosamente, primero nosotros no andemos exasperándolos. Ya les dije, nada más unas maneras, porque se puede haber más maneras, pero esas a veces son las que se les pasan fácilmente a los papás. Y después cuando ya están grandes, pues se quedan, oye, pero entonces ¿por qué ya no vino? Oye, ¿por qué ya no me quiere? O ¿por qué nada más está buscando ser mayor edad para largarse de aquí? O cosas así. Ahora, entendemos todos nosotros que lamentablemente hay hijos que no quieren la voluntad de Dios. ¿Me explico? No quieren. Se las sabrán al derecho y al revés y todo eso, y aún así no quieren. Bueno, eso es como los hijos pródigos. El papá no tenía una culpa. Él se quería ir, pero después reconoció, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si el papá se hubiera contribuido con la maldad del hijo? ¿Se explico? ¿Qué tal si el papá hubiera contribuido con la rebeldía del hijo? Pues no hubiera vuelto. ¿Para qué vuelve si mi papá es igual que yo? ¿Sí me explico? Pero si aún y cuando yéndose, el papá se mantuvo firme, íntegro. ¿Sí me explico? Y de repente llega mi hijo arrepentido. Perdóname el pecado contra el cielo y contra ti. Y no le echa, es que tú esto, es que tú aquello. Sería. No tenía nada que echarle al papá. Nada. Porque los hijos sí lo hacen. Si realmente el papá sí contribuye en algo, sí se lo dice. Pero pueden ver en el ejemplo del hijo pródigo, no sé, él volvió todo eso porque no tenía culpa para nada el papá de la rebeldía del hijo. Entonces, así que seamos nosotros, que nosotros seamos íntegros y hagamos todo esto para nunca ser nosotros la causa de la exasperación de nuestros hijos. Y enseñar la palabra de Dios desde chiquitos, como les digo con el ejemplo de Caleb, desde niñito andar leyendo la palabra de Dios. Hermanos, yo, por ejemplo, mi esposa y yo, nos casamos estando vírgenes, y uno dice, ¿cómo es posible todo eso ahora en este mundo? Hermanos, yo cuando era niño, tenía como 8 o 9 años, 8 o 9 años, fue cuando yo supe la historia de José, de la túnica de muchos colores. ¿Se acuerdan de la tentación que él tuvo? La de la esposa de Potifar, duerme conmigo, todo eso.
Se cuenta que mi hermana era la maestra en esa ocasión, y esa es toda esa historia porque es grande al final del libro de Génesis. Nos las fue dando así de pedacito a pedacito, así casi como una novela, ¿no? Que sigue, ¿verdad? Y yo me enfermé en el último capítulo, por decirlo así. Ay, me quedé, o sea, cuando él ya se iba a revelar que él era José, ¿verdad? A sus hermanos. Y no, yo ahí encamado, ya, pues, pero como ella era la maestra, ya regresando del culto, ya, me lo platicó a mí. Para mí desde niño, mi héroe era José. Y para mí fue un gran ejemplo de cómo, a pesar del montón de cosas malas e injustas que le pasaron a él, aún así se estuvo firme y firme y firme en el Señor. Entonces, o sea, es increíble, hermanos, lo impactante que pueden ser las historias de la palabra de Dios. Historias verdaderas, ¿verdad? No son cuentos de Barney y otras cosas, son historias verdaderas y que son ejemplos maravillosos para tanto nuestros niños y también para nosotros, los adultos. Entonces aquí nos vamos a quedar, y si alguien, ¿verdad?, de aquí quiere ser el día de hoy, convertirse en un hijo de Dios, es decir, con el derecho de tener también las promesas de Dios para sus hijos, pueden pasar al frente y pueden también decidir el día de hoy: yo quiero bautizarme, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo quiero arrepentirme de mis pecados, yo no quiero ser un pecador, quiero cambiar mi vida y quiero confesarlo a Él como mi Señor y Salvador, y quiero bautizarme para perdón de mis pecados, para recibir el don del Espíritu Santo, y de hoy en adelante ser su discípulo. Pueden hacerlo cuando tengamos el himno de invitación. Gracias.